Soy Alejandra Rafaela Reina Martínez y les presento a Jorge Ibargüengoitia, quien fue un escritor nacido en Guanajuato, México, en 1928 y falleció en Madrid en 1983. Jorge fue el protagonista de su propio cuento, que se titula El canario, las pinzas y los tres muertos, de la ley de Herodes y otros cuentos de 1967. Les contaré en resumen el cuento en 3 secciones. Empecemos. El canario. Ibargüengoitia narra en su cuento que el lugar donde él vivía junto a su madre estaban rodeados de terrenos baldíos y edificios en ruinas, por lo que daba lugar a presencia de vagabundos, alcohólicos, rateros, entre otros personajes, por lo que su casa era presa fácil de ladrones, ya que en repetidas ocasiones entraban a robar, a veces sin éxito, gracias a que los agarraban infraganti. Pero poco tiempo después, al estar recostado en un sillón, color tabaco, y leyendo un libro, escuchó ruidos y fue a ver a la azotea. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al buscar detenidamente se encuentra con el ladrón, por lo que éste le dio un puñetazo a la cara a Jorge, y por esta razón su madre le puso fomentos de agua. En otra ocasión, eran las 3 de la tarde y tenían visita en su casa, tomando daiquiris, cuando de repente vio un gancho de alambre entrando al patio de servicio y descolgaban la jaula del canario, y fue inmediatamente a buscar la pistola y cortó cartucho y fue hacia la ventana. Aproximadamente a 20 metros estaba un ladrón con la jaula en la mano tratando de escapar, por lo que no dudó en querer disparar. Sin embargo, la pistola se quedó atorada, por lo que al intentar echarla a andar, el ladrón aventajó y se fue, llevándose a su vez al canario. Al día siguiente, su tía dijo: ¿qué noche habrá pasado el canario entre bandidos? Las pinzas. Un vagabundo canoso, con bigote y panzón, fue a su casa a pedir de comer. Fue a la cocina, vio unas medias noches y las embolsó y se las dio. El señor hizo una pequeña reverencia con su sombrero, agradeció y se fue. A lo lejos vio que compartió su alimento con un trapero y una señora recolectora de leña. En una tarde de invierno, el robusto vagabundo volvió y esta vez pidiéndole una cobija vieja que le regalara, pero no tenía y le guapa. Así fue como cada semana a las 7 de la mañana tocaba a su puerta, por lo que él le daba de 2 a 3 pesos, dependiendo de sus finanzas y de su humor. Un día lo vio robándose unas pinzas frente a una construcción, el cual inmediatamente después del acto tocó a su puerta y le mencionó que le había traído un regalito. Ese truco le conmovió mucho, de modo que le dio 5 pesos. El inteligente vagabundo tenía sus artimañas para obtener dinero. Fue hasta que en una ocasión Jorge se cansó y le negó los préstamos, y aparte lo despertaba muy temprano, aunque después se arrepintió. Por un tiempo ya no regresó. Fue hasta años después que se volvió a parar y le comentó que había estado muy enfermo. Le dio 20 pesos, se despidió como siempre, hizo una pequeña reverencia y se fue, y esta vez nunca volvió. Los 3 muertos. El primero de ellos fue un violador llamado Ramón, que cuidaba las construcciones del arquitecto de la familia. Cuidó su casa por un tiempo cuando se fueron del país. Un hijo menor venía por las mañanas a dejarle comida y se iba hasta el anochecer. Un día se marchó Ramón y no supieron más de él, hasta que un día su mujer tocó la puerta. Era alta, chocante y muy respetuosa, mencionando que él estaba muy enfermo. Después vino por más dinero, ya que él había fallecido. Fue hasta que su madre dijo en una ocasión, frente al arquitecto: «Pobre Ramón, ya en otro mundo». El arquitecto lo desmintió, mencionando que lo tenía cuidando a una de sus construcciones. Este muerto fue inventado. El segundo muerto. Era un viejo jardinero que iba cada 6 meses a ofrecer su trabajo, pero como ya tenían jardinero, se regresaba sin éxito. En una ocasión volvió a tocar a su puerta, pero esta vez sí tuvo suerte, puesto que el jardinero de cabecera ya no estaba y fue contratado. Pero como ya era viejo,
traía consigo a un ayudante, el cual era un joven indio grande y bigotón y muy carismático. Al día siguiente volvió a tocar la puerta, temblando, mencionando que su ayudante lo habían atropellado. Quería que le guardaran la cortadora y le dieran dinero para el taxi. Días después regresó por la cortadora, mencionando que había fallecido, por lo que, como era viejo, se dedicó a comercializar insumos para la jardinería. Este segundo tal vez fue real. El tercer muerto, llamado Juan Zamora, un plomero electricista muy hábil, eficaz, cobraba muy bien, cobraba muy caro, el cual venía en una bicicleta con su herramienta y un ayudante pequeño, su hijo. En una ocasión, un joven llamó a la puerta y mencionó que venía de parte del maestro Zamora para que le enviaran 50 pesos porque a su hijo lo habían atropellado. La madre de Jorge, durante 3 meses, mencionó lo siguiente: pobre de Zamora, ¿cómo estará con su hijo herido, baleado o muerto? Un día necesitaban un trabajo de plomería, por lo que se le mandó a buscar. Llegando Juan Zamora, le preguntaron cómo seguía su hijo, y él respondió: ¿cuál de ellos? El hijo que le atropellaron, mencionó la madre de Jorge. Zamora, sorprendido, mencionó: ¿cómo puede haber gente desvergonzada? Sin embargo, 8 días después mandó a su hijo, según el atropellado, a pedir 50 pesos, a cuenta de futuros trabajos, por lo que se lo enviaron, pero jamás volvieron a saber nada de él, ya que se fue a vivir